Bienvenida, Solecita, bienvenida, buenos días. Buenos días, Luis, Alan, auditorio, muy contento. Buenos días. Igualmente, ya bien rico con este clima. Sí, ya, por lo menos 3 horas, pero muy buenas, ¿no? ¿Cómo? 3 horas, fue así frío. Sí, 3 horas en el día y en la noche. Sale el sol y adiós. Yo anoche se estaba leyendo en la sala de la casa y tenía frío, o sea, sin aire acondicionado, con la puerta abierta y así. Pues que eres de Navajoa, pues. Sí, también, pues ¿qué quieren que haga? ¿Qué le hago? Pues uno no eligió dónde nacer, Luis. No, no es cierto, yo amo mi patria. O crecer. Oye, a ver si no me van a venir encima que fue discriminación. Arriba los mayos. Discriminación. Bullying. Bullying. No. A ver, ¿qué estamos viendo con lo ya estoy acostumbrada, ya sea una charra que nos dicen que los de Navajoa somos los gallegos de Sonora, pero cuando recién... ¿Por qué hay tanta charra de que diciendo que los de Navajoa porque la gente de Navajoa... y ponen el foco así, ¿no? Que lo ponen, póngame. Si me ponen ahí la cámara, por favor, que agarran el foco y que le dan vuelta así el foco para poner el foco así. Y también que suben el pie y nos abrochamos el otro zapato. ¿Por qué? ¿Por qué pues mira, la única razón que lo puedo entender es porque la gente de Navajoa es gente humilde, gente bonita, gente amable, que, o sea, te imaginas todas las cualidades que tenemos allá en el rancho, pues que no las quedan en otros municipios del estado. No, a mí me gusta mucho Navajoa. Siempre nos tratan de tortas, ¿no? Así de... Será porque seamos unos buenazos. Yo ya me tocó con pared muchas veces aquí, pero ya aprendí. Ya me hice medio también así. Perrucha. Te defiendes. Fíjate, cuando yo llegué a Hermosillo, y yo pensé que yo soy de Navajoa también. Perdón. Estás entre mallitos, pero y yo pensé que la carrilla era entre los de Obregón y Navajoa, pero me di cuenta que es generalizado, ¿no? A los de Navajoa, pero esa es parte de... Es parte de la idiosincrasia, ni modo, aguantamos vara. Ya es curita, hombre, ya ando muy contento por aparte el que se enoja pierde, ¿no? Hombre, es cura, ya saben que son de casa y aquí. Hay que romper el hielo, como lo rompemos con las mesas. A ver, oye, mientras no te rompan otra cosa, no vas a decir. A ver, el Poder Judicial, ¿cómo la ver? ¿Quién está provocando qué? ¿Cuál es tu visión de lo que estamos viviendo? Visión Sonora. Viste ya que hay también Ana Patricia Briceño, que está en el comité evaluador. ¿Qué estamos viendo, Sol Ángel? Bueno, yo creo que sería muy interesante, Luis Alberto, auditorio, hacer una pequeña recapitulación de cómo llegamos a este momento. O sea, a ver, ¿qué pasó y por qué estamos viviendo este escenario en el que algunos mencionan que puede haber una crisis constitucional o que no puede existir una crisis constitucional? El plan C, que lo vimos desde la campaña, precisamente fue en cada uno de los mítines decir, queremos tener la mayoría calificada en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, en el Congreso de la Unión, para poder tener acceso a pasar de manera fácil todas las reformas constitucionales del régimen, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Esto fue en una primera instancia. Después el INE y el tribunal le dan a Morena la mayoría calificada. Fue otra discusión, ¿era legal? ¿No era legal? ¿Era una mayoría calificada inflada? Tienen la mayoría calificada. Después se hace todo el proceso legislativo para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, según lo marca la Constitución. Se aprueba con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la mitad más uno de los congresos locales, y entonces tenemos una reforma constitucional. Luego vienen las acciones de inconstitucionalidad, las controversias que se presentan en la Suprema Corte, donde el cuestionamiento es ¿cómo puedes resolver algo de lo que eres juez y parte? Y entonces vienen las suspensiones al proceso, que se le dan al INE, que se le dan al Poder Ejecutivo, y todas estas más de 200 suspensiones creo existen en total del Poder Judicial. Y ahí es donde estamos en este momento, donde no se acatan. A ver, la Presidenta de la República tiene fuero, los diputados y los senadores tienen fuero, no les puedes hacer, y si les haces un juicio político para desaforarlos, pues difícilmente la mayoría que tienen va a proceder. Lo que quiero decir es, en el escenario en el que estamos es, si Claudia no acata una ley, pues no le pasa nada, tiene fuero y no se lo van a quitar sus allegados, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo pasa con cada uno de los diputados. Luego el INE se hace una resolución o busca por la misma vía jurídica seguir con el proceso, pero se ampara en el Tribunal Electoral. Cuando es muy clara la ley que cuando el proceso se da por un juez del Poder Judicial, se tiene que acatar, porque las órdenes, a ver, las órdenes se acatan, o si las quieres defender, las tienes que hacer por la vía judicial también, pero pues entonces tendría que llegar al máximo tribunal y, pues, bueno, yo creo que Claudia y los mismos senadores, diputados, pues no se quieren arriesgar a que resuelva la Corte porque ya sabemos
cómo va a resolver la Corte. Entonces estamos ahorita en este escenario donde todavía, Luis, y para contestar la pregunta, ¿estamos en una crisis constitucional o no estamos en una crisis? Estamos en un momento muy difícil del sistema político, en un cambio de régimen, en algo donde no había precedentes. La misma Corte tuvo en algunos momentos de la historia momentos en los que pudo haber asentado precedentes y decir vamos a analizar esta reforma constitucional, pero decidió no hacerlo. En algún momento decidió no hacer, decir, no somos competentes. Entonces, en este momento, la Corte está haciendo algo histórico en decir, solamente la Corte puede decir si acepta o no, o si tiene facultades o no. Entiendo que no es el poder legislativo para cambiar las leyes, pero sí es una instancia revisora de las mismas, aunque sea juez y parte, aunque esté involucrada. Y en este preciso momento estamos, y va a ser hasta ahora el 4 de noviembre, donde 5 de noviembre, donde este magistrado Juan Luis Alcántara va a presentar este nuevo proyecto en el que, si bien no desecha totalmente la reforma al Poder Judicial, sí rechaza algunas cosas de manera parcial, como la elección de jueces, va a favor de la elección popular de los ministros de la Corte, rechaza también algunas facultades que se le dan a este comité de disciplina, que era como que esta santa inquisición contra los jueces, y además también pues quita de plano o marca como inconstitucional los temas que no nos podamos amparar ante las leyes, ¿no? Y en ese escenario estamos. Yo creo que todavía no llegamos a la crisis constitucional y tenemos que esperar a que resuelvan los jueces, y depende cómo resuelvan, y luego entonces, si esta última solución no la acata el legislativo o el ejecutivo o el legislativo, entonces sí estaríamos en ese escenario, ¿no? Yo no concuerdo con Sol Ángel Ochoa. Inclusive, si nos vamos más atrás, yo creo que esta crisis constitucional, que yo sí veo una crisis constitucional en este momento, me remonto al evento solemne donde Norma Piña no se levanta a pues recibir los honores o a rendir los honores al presidente o la bandera junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí reside la primera problema, y este conflicto entre poderes ha ido evolucionando tanto que ahora nos encontramos en una crisis. Creo que hay un contexto jurídico donde estamos cambiando, transformando la manera de concebir la relación entre los poderes, pero nuestra Constitución. A mí me alegra mucho el debate que se ha abierto, donde ya hablamos de desacato, donde hablamos de las facultades que tiene cada poder, donde hablamos de que una juez determinó que que se retire al diario oficial de la Federación el decreto ya de la ley de la reforma al Poder Judicial, que si está o no en desacato. Creo que todo este debate de alguna manera presenta la realidad que estamos viviendo, que es una crisis. Pero, a ver, no una crisis negativa. Creo que es positivo que después de esta crisis podamos sentar las bases de una nueva forma de ver la Constitución y de relacionarnos entre los poderes. Sí veo esa posibilidad. Entonces, definitivamente sí estamos en esa crisis y puede seguir escalando, y puede crear esto no solamente la crisis constitucional que estamos viendo, Luis Alberto, una crisis política, una crisis económica. Creo que debe haber también prudencia en buscar los puntos de acuerdo ya para ponernos de acuerdo, vaya la redundancia, qué es lo que va a seguir en este tema. No lo veo yo que sea una cuestión de que el 5 de noviembre vamos a ver si es crisis constitucional o no. Creo que ya es la crisis, ya estamos hablando de que si tiene o no la Suprema Corte de Justicia facultades para legislar, ya lo dijo hoy en la mañana, claro, pues no las tiene, ¿no? Entonces... Por eso, ¿quién está provocando todo esto? Es decir, ¿cuáles son los límites? Porque ya está un poder que fue votado. La gente ya fue y votó las pasadas elecciones, por lo que estamos viendo, en su mayoría. Nos gusta o no, yo decía, a ver, yo no estoy de acuerdo en la mitad de la reforma del Poder Judicial. Es más, no estoy de acuerdo en muchas cosas más, si quieres. Sin embargo, a ver, cuando va a ser un Poder Judicial que va a ser reformado, que intenta ser reformado, dice, no, me opongo, no puedes. Entonces no se puede reformar el Poder Judicial. Con el Congreso ya electo y con un Ejecutivo electo en las urnas, pues la democracia, es lo que siempre he dicho, la democracia es solo cuando gano yo
no importa cuando leas o veas esto? Bueno, yo creo que el problema de Morena siempre ha sido que creen que van a gobernar por siempre, y espero que a este país nunca nos llegue un radical como de extrema derecha como Milei, que tienen en este momento en Argentina, y que le dejen un marco jurídico donde pueda hacer lo que le dé la gana llegando al poder. Yo creo que también podríamos cuestionarnos en este sentido si pues nadie va a poder ponerle un freno, digamos, al poder reformador. Ni siquiera, ya te lo digo, ni siquiera en el proceso legislativo, porque imagínate que de pronto llegue la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores y sí tenemos mayoría, tenemos la mayoría calificada, vamos, se va y se publica en el boletín, y que no la tengas y ni siquiera la Corte pueda revisar el proceso mediante el cual reformaste la Constitución. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es no solamente el tema de la supremacía constitucional, que es otra de las leyes que ya se va a aprobar, pero es el tema de, entonces vamos a estar en una supremacía parlamentaria, es decir, el Parlamento, el Congreso y la Unión va a ser, digamos, quien imponga o quien diga cómo funciona la democracia del país. No es que no haya otras democracias en las que no haya límites, o en los que la Corte, digámoslo así, no tenga realmente un control constitucional. Y puede funcionar, pero lo que estamos viviendo es realmente un cambio de régimen, un cambio distinto. Ya existe una supremacía constitucional, que es la Constitución. Pero con estos cambios y a lo que estamos llegando, fíjense, lo que estamos llegando es decir, no sé del Poder Legislativo, no sé del Poder Ejecutivo. De repente yo no sé quién le dijo a Claudia o al Legislativo que se tienen que preguntar entre ellos si le hacen caso a una orden judicial, cuando la ley marca precisamente que las órdenes judiciales se acatan o se acatan. Digo, ellos tienen fuero, lo mencioné hace un momento, pero vimos a Guadalupe Tadei preguntándole al Tribunal Electoral si podía seguir con el proceso, y el Tribunal, que es la máxima instancia, que sí lo es en temas electorales, sí puede seguir con el proceso, pero no hay partidos políticos y no es un proceso electoral como los que estamos acostumbrados. Al final de cuentas, buscó la solución jurídica, digamos, la vía jurídica, pero no con la instancia determinada. Y lo mismo hizo el Ejecutivo con Claudia Sheinbaum. Va y le pregunta al Poder Legislativo si debería de ella acatar la orden, y dice, no debes de acatar. Entonces, estamos en un panorama distinto. No creo que todavía estemos en una crisis constitucional. Todavía el mismo Poder Legislativo dijo, vamos a esperar la resolución de los jueces. Claudia lo dijo en la mañanera, vamos a esperar qué dice la Suprema Corte con este proyecto que van a presentar. Y creo, de cierta manera, que si bien algunos podrán estar a favor o en contra del proyecto, podrán decir que no tiene la Suprema Corte la facultad de hacer leyes, pues al menos le brinda a Claudia Sheinbaum y a todo el oficialismo un respiro de una concesión, decir, bueno, esto sí o esto no, y que pudiera presentar en algún no creo determinado que sea un tema momento de negociación, y creo que, a ver, lo que va a pasar el 5 de noviembre no necesariamente va a cambiar la situación, no se va a acatar. Es decir, no tiene facultades la Suprema Corte de Justicia de legislar, de mocharle, de tijerear el tema de la reforma constitucional. No está dentro de sus facultades. Esto no va a generar nada más que más confusión. Creo que sí debía de haber existido esta reforma, creo que sí debía de haber límites a un poder judicial que no había sido reformado hace 30 años. Sin embargo, creo que también el régimen que está actualmente debe tener límites también. Ahorita escuchaba, yo no soy de idea de compararnos con una dictadura o decir que somos como tal país. Sin embargo, creo que sí debe haber contrapesos, no tanto el tema de la oposición o el poder que surja en eso, simplemente que el propio régimen, con la mayoría calificada que tiene, debe de también tener cierta prudencia de no exceder los límites, y entonces cuando llegue otro partido, pues va a tener toda el sartén por el mango. Pues, ¿y quién pone los límites en ese país? Es que la Constitución, bueno, es pues que sí, la Constitución la que pone los límites. Mira, al final de cuentas... Pero quien la hace valer es el Poder Judicial, pero le estás quitando inclusive esas facultades. Creo que estás sobrepasando esos límites, y creo que la intromisión, Luis Alberto, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que es sumiso totalmente en estos 6 años que llevamos de la Cuarta Transformación, puede poner en riesgo también la democracia y el Estado de Derecho y la certeza jurídica, que puede derivar también a un freno de inversiones extranjeras y fuga de capital. Y así inicia
Las democracias, así mueren las democracias, ahí empieza el principio del fin de las democracias. Creo que estamos en una coyuntura muy importante donde debemos también dibujar los límites de hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que ganó un proyecto de nación distinto al que había gobernado durante más de 90 años este país, diferente al PRI y al PAN, y gran parte de la realidad que vivimos en este momento, sin hacer responsable solo al oficialismo, es la oposición. La oposición tenía la oportunidad de que no tuvieran mayoría calificadas en las cámaras. Pero Ellos no tenían pero hay una intromisión, como dice Alan. O sea, ¿crees que hay una intromisión al Poder Legislativo con esto? al Poder Judicial. Perdón, al Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial también, a ver, lo voy a repetir, no había precedentes en que el Poder Judicial siempre se había excusado y había dicho, nosotros no tenemos facultad de poder de entrometernos y aceptar una, digamos, controversia en el tema de una reforma a la Constitución. No tenemos facultad para hacerlo. ¿Qué es lo que cuando acepta, digamos, la Corte este recurso y dice sí vamos a analizarlo, vamos a hacer un proyecto, desacata el tema del amparo, que ya lo he mencionado en toda la opinión pública, abogados, juristas, dice, bueno, es que la ley de amparo dice que no te puedes amparar en temas de reformas constitucionales. Y entonces ellos, en primera instancia, rompen esa ley. Y no hay un precedente. De aquí en adelante, porque ya eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Ahora estamos ante un escenario que nunca había existido, que no necesariamente es una crisis constitucional, sin embargo, que podría convertirse en eso, pero estamos en un escenario en el que también se van a marcar muchos precedentes en la Corte. Mi pregunta sería a ver, entonces, una vez que digamos, no se acate, pues no se va a acatar, los ministros se van a ir, ya renunciaron algunos. Cuando se reforme el Poder Judicial, cuando se elijan a los nuevos jueces. Entonces, yo me pregunto, ¿va a seguir en esa tónica? Ahora sí el Poder Legislativo y el Ejecutivo sí van a ser estos jueces porque estos jueces no son corruptos, porque estos jueces son emanados del pueblo. Y con este tribunal de la Inquisición que tienen, pues yo lo dudo mucho, ¿no? Yo dudo mucho que podamos salir de una crisis constitucional que ya estamos viviendo. Yo te puedo decir que después del 5 de noviembre va a seguir lo mismo, Sol Ángel. ¿Qué tiene que pasar para entrar en una crisis? Al contrario, cuando se vengan las elecciones de jueces, a ver, el resultado del próximo 5 de noviembre lo sabemos. 8 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia traen este proyecto, uno lo encabeza. Sin embargo, los 8 ya dijeron, nosotros no vamos a participar en la elección del próximo 2025. Es decir, ya sabemos el resultado. ¿Lo va a acatar el Ejecutivo y el Legislativo como comparsa? No. Entonces va a seguir esta crisis. Yo sí hago votos para que el Ejecutivo quepa la prudencia. Yo me parece que la crisis que vivimos es una crisis política y que la solución en este momento no es una solución jurídica, es una solución política. Por eso es que me atrevo a decir que también Claudia Sheinbaum como representante del Ejecutivo y el Legislativo tienen que ceder en cierto momento, porque entonces, si de verdad en este momento donde ya llegó el tema al máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, donde el mismo ministro les está presentando un escenario donde cede ciertas situaciones, donde le dice, bueno, sí por los ministros, sí votación popular en esto, no en esto, no en la Santa Inquisición, oye, deja en paz la ley de amparo, porque entonces cómo nos defendemos en todos estos procesos. Y además, al final de cuentas, que creo que es importante decirlo, porque nos perdemos en todo ese tema político, al final de cuentas, si tú quitas algo como poder defender a cualquier ciudadano de la ley de amparo, quitarles este instrumento para defenderse del poder del Estado, pues afectas al final de cuentas lo que en teoría y lo que en inicio, que ya nadie habla de eso, también de terminar, es defender a los más desprotegidos y acceder a la justicia. Ya dijo hoy en la mañanera, dijo en la mañanera, inclusive citó el artículo 173, creo, de la Constitución. El Legislativo es el único poder que puede reformar una reforma constitucional. Punto. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias al tú por tú. Gracias, Sol Ángel. Buenos días. Gracias. Vean a Navojoa. Arriba Navojoa, por supuesto que sí. Está muy bonito Navojoa. Sí, muy bonito. Viva la supremacía constitucional. Comparta la transmisión, suscríbase al canal de YouTube. Volvemos.